Muy buenas a todos mis queridísimos amantes y devoradores de píxeles, esto es Maximum Stop Pixels, yo soy Maximum y hoy vamos a resumir casi 66 años de historia de los videojuegos. Sin más, espero que os guste, ¡vamos allá! Holy shit. Oh, Mario! Maximum Stop Pixels. Para hablar de la historia de esta apasionante industria que tantas alegrías nos ha regalado, tenemos que viajar en nuestra arcade del tiempo a la década de los 40, con la aparición de los primeros superordenadores, que por aquel entonces se conocía como ENIAC, siglas de Electronic Numerical Integrator and Computing. Las primeras ideas que surgieron de software de carácter lúdico estaban relacionadas con el ajedrez, la dama o el 3 en raya. Podemos ver, por ejemplo, el caso de 1952 del software 8 de Alexander S. Douglas. ¿Sabíais que el control usado para jugar a este 8 era un terminal telefónico analógico de la época? Pero no sería hasta la década de los 60 que aparecerían los auténticos padres de los videojuegos modernos. Desde entonces no pararía de crecer como si se tratase de Mario atiborrado de setas. Esta época nos demostró que el límite era establecido por la creatividad de los desarrolladores, y así lo demostraron tres estudiantes del Massachusetts Institute of Technology. Estos eran Wayne Vittanin, Martin Grates y Steve Russell, que presentarían su proyecto Space War, no confundir con Space Invaders. En 1960, el juego ocupaba tan solo 9K, y en muy poquísimo tiempo se convirtió en la sensación del MIT. Sin embargo, los tres amigos no pudieron patentar ni desarrollar de manera masiva a su criatura, porque sería necesario un hardware para tal fin, y el costo ascendía a $120,000. Por eso, este proyecto pasaría a ser una de las ideas más copiadas de la industria de los videojuegos, como podremos ver posteriormente en las versiones de consolas domésticas como Atari y Magnavox. En 1967, Ralph Baer, en aquel momento diseñador jefe de Sanders Associates, una empresa de estrecha colaboración con el ejército, presentó el primer proyecto de videoconsola llamada Brown Box. La empresa Teleprompter Corporation presentaría su interés por el proyecto, pero tras unas largas negociaciones que durarían meses, no se llegaría a ningún acuerdo, con lo que la Brown Box lamentablemente pasaría al Olimpo de las olvidadas. En 1971, la idea del gran Space War seguía en la mente de muchos. Por eso, la empresa Computer Recreation Incorporated presentó Galaxy Game, la primera máquina arcade a la que se podría jugar por 10 céntimos de dólar por partida. Fue instalada en junio de 1972 en el Coffee House de Tracy Diller Union, cerca de la Universidad de Stanford, y allí permaneció con bastante éxito hasta 1979. Pero antes de que esto pudiera suceder, Ralph Baer no se había rendido, y en marzo de 1971 logró firmar un contrato de fabricación entre su empresa Sanders Associates y Magnavox. Tras algunos cambios, que afectarían sobre todo al número de juegos incluidos, se fabricaría la Magnavox Odyssey en Tennessee. La máquina no sería presentada hasta 1972, junto a un rifle de plástico como accesorio y 10 juegos adicionales, todos ellos vendidos por separado. Y aquí tenemos, amigos míos, la primera videoconsola de la historia, tal cual la conocemos hoy día.
consiguiendo esta vender 130.000 unidades en la campaña de Navidad. Este movimiento logró captar la atención de emprendedores como Nolan Bushnell, el cual se encontraba en la presentación de la Magnavox Odyssey y que tuvo la oportunidad de jugar al juego Ping Pong, incluido en el catálogo de la videoconsola. Así que, ni corto ni perezoso, contrató a Alan Alcon y lo puso a trabajar en una versión de este juego, el cual rebautizó con el nombre de Pong. El juego se convirtió en el primer título de la recién creada Atari. El inmenso éxito de Pong reestructuró por completo el negocio del entretenimiento Atari. Siguió comercializando nuevos éxitos como Space Race, Reborn o Gotcha, Quadrapong, Touch Me, Tank, Quack o Grand Track en 1974. Ya en 1975 salió al mercado el Telegames Pong, la primera consola de Atari distribuida por Sears, un nuevo producto que permitía jugar a Pong, pero esta vez desde casa. Su éxito fue inmediato, con una venta de 150.000 unidades, suponiendo esto unos grandes beneficios para la compañía. En las navidades de 1977 tenían más de 60 copias diferentes del aparato de Atari, y solo en Estados Unidos habían sido vendidas la nada menospreciable cantidad de 13 millones de unidades. Mientras tanto, en la industria, los primeros microprocesadores comienzan a hacer gala en el mundo de los ordenadores, haciéndose así populares productos como el Apple One, el Apple II, el Atari 8800 o el Game One, pero estos no eran productos tan accesibles al público como las videoconsolas anteriormente citadas. A comienzos de 1976, Atari se encontraba preparando uno de los productos más importantes, la conocidísima y llamada por todos Atari 2600. Sería la primera en tirar de tecnología de microprocesador y de tener cartuchos intercambiables. En octubre de 1976, Warner Bros. Compra Atari por 28 millones de dólares. Y un año más tarde, en octubre de 1977, salió al mercado la consola de Atari, aunque las ventas navideñas estuvieron por debajo de las previsiones. Un año más tarde, en 1978, el mercado de la videoconsola quedaría totalmente definido. ¿Sabías que en esta época para instalar una videoconsola no era algo tan sencillo como elegir el canal AV o HDMI? Una vez instalada la videoconsola, había que buscar manualmente el canal en el televisor. Sería en este mismo año, en 1978, en Japón, donde Toshiro Nishikado adoptó la tecnología de microprocesadores e influido por Space Race, creó para la compañía Taito Space Invaders. Este título originalmente consistía en disparar a tanques o aeroplanos, pero la presión de la compañía y por el gran éxito que estaba teniendo por aquella época Star Wars, acabó convirtiéndose en la alocada batalla espacial de píxeles que hoy día todos conocemos. Allá por el verano de 1982, los videojuegos se habían convertido en todo una fiebre, que empezaba a propagarse rápidamente, y los ingresos de la industria habían pasado de los 454 millones de dólares al año hasta los 5.313 millones en ese mágico 1982, suponiendo esto un incremento del 5% mensualmente. Sí, así es, y de este modo surgió el primer matamarcianos horizontal más rentable de la historia, Galaga, de Namco, en 1981. También surgieron gigantes como Frogger o Centipede, pero ninguno de estos pudo hacer frente a lo que supuso la fiebre de Pac-Man, del japonés Toru Iwatani, en 1980. ¿Sabías que el personaje Pac-Man está realmente inspirado en una pizza? ¿Y que este fue el primer videojuego que generó su fiebre de merchandising? Pac-Man pasaría a ser, según algunos expertos, el videojuego más popular de todos los tiempos. Por esta época, Activision había entrado en la industria, convirtiéndose en la primera empresa externa que producía juegos para la compañía de Atari. A principios de la década de 1980, Europa se encontraba muy por detrás de América y Japón, y era más consumidora que productora de este producto. ¿Sabías que entre 1976 y 1978, Mattel, conocidísima compañía de juguetes como los relacionados con los Masters del Universo, entre otros,
inspiraría también en los videojuegos portátiles Auto Race o Fútbol, y que además Ralph Baer volvería a la carga presentando el juguete Simon. En abril de 1982 se pone a la venta el ZX Spectrum, que lograría ventas superiores a sus rivales más directos como el Commodore 64 y el BBC Micro, convirtiéndose de este modo en uno de los ordenadores más populares de Europa. ¿Sabíais, amigos, que el color no aparecería en los videojuegos hasta el 1979, con la llegada de títulos como Galaxian de la japonesa Namco? En 1983, la compañía británica Ultimate publicó Night Lord, el primer videojuego en perspectiva isométrica 3D. El juego resultó ser un tremendo éxito, hasta el punto de llegar a ser considerado uno de los mejores juegos desarrollados para Spectrum. No sería hasta 1984 cuando Alan Sugar presentó su Amstrad CPC 464, formándose así lo que aquí llamamos como el cuarteto del arte del píxel, siendo estos el ZX Spectrum y Amstrad CPC por parte de Europa, Commodore 64 por parte de América y MSX por parte de Japón. En nuestro país, España, la industria de los videojuegos no sería introducida hasta octubre de 1983 por Indescom. A partir de aquí surgirían grandes leyendas que conformarán la edad de oro del software español, comprendida entre 1985 y 1991. Algunas de estas joyas requieren de una mención especial y cariño, al igual que La Pulga, Dynamic, Operasoft, Toposoft o la distribuidora Ever Software, creadora de auténticas obras maestras de gusto y diseño exquisitos. Estamos hablando de los padres de auténticas obras maestras del calibre de Camelot Warriors, Army Move, Livingston Supongo, La Abadía del Crimen, Survivor, Las Tres Luces de Grauren. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar de esas joyas. Para que os hagáis una idea de la reputación de la Amiga o de la Atari ST en el mercado, existe todavía un gran grupo de aficionados que continúan editando videojuegos, demos y otros programas para estos sistemas. En 1984 surge otro fenómeno de masa, Tetris, de origen ruso, creado por Alexei Pajitnov, con una jugabilidad muy fluida y simple, a la par que tremendamente adictiva. Hoy día siguen surgiendo versiones mejoradas y siguen siendo atractivos para un gran número de jugadores. Hiroshi Yamauchi, al que aquí cariñosamente solemos llamar como The Big Boss, había heredado Nintendo en 1949 y para demostrar su autoridad, lo primero que hizo fue despedir a su sobrino, único familiar en la empresa, y también a todos los directivos leales a su abuelo, de quien había heredado la compañía. Ahora entenderéis por qué lo de The Big Boss, ¿verdad? En 1977, con la edad de 25 años, Shigeru Miyamoto se presenta en la oficina de The Big Boss para buscar trabajo, puesto que el papá de Miyamoto tenía un amigo en común con Yamauchi, pero este, ni corto ni perezoso, le pidió que le trajese un juguete de su invención y entonces hablarían, y esto fue lo que hizo Yamamoto. Le presentó una percha decorada a mano, lo cual a Big Boss le pareció una muy buena propuesta y lo contrató como diseñador gráfico, aunque, sin saberlo, había forjado la alianza que cambiaría el mundo de los videojuegos. Yamauchi era de los que pensaba que el futuro estaba en los videojuegos, y por eso ordenó a sus trabajadores que se centrasen en ese campo, lo que les llevó a crear unas pequeñas máquinas portátiles de bajo coste y tecnología LCD, la conocida serie Game & Watch, que además hacían la PC de reloj y que venderían 30 millones de unidades a lo largo de los siguientes 11 años. Aún así, con estas increíbles cantidades, The Big Boss no estaba satisfecho. Por eso, el 15 de julio de 1983, Nintendo lanzó al mercado la primera versión de Famicom. Tal fue el éxito que Nintendo no llegaba a abastecer la demanda de su producto,
La solución que propuso Yamauchi fue establecer un sistema de licencias a terceros. De esta manera, logró solucionar su problema de demanda del producto y además engrosó exponencialmente el catálogo de su videoconsola, dando lugar a joyas que hoy día todos conocemos, tales como Super Mario Bros., Tennis, Dragon Quest, The Legend of Zelda o Final Fantasy. Será por allá por 1985 cuando Nintendo decidirá expandirse a América. Para esto la Famicom sufrió varias modificaciones, siendo así rebautizada como Nintendo Entertainment System, Nintendo NES. Y como punto de lanza se presentó junto a una nueva creación de Miyamoto, Super Mario Bros. En este mismo año, 1985, la compañía japonesa de origen norteamericano, Sega, lanza su Master System, inspirada en la NES, aunque su rendimiento era menor a esta última. Aún así había logrado imponerse a la videoconsola de Nintendo en Europa, gracias al excelente marketing de Sega. La década de los 90 se convierte en el fin del interés general por los 8 bits, con la aparición de Commodore Amiga, que aunque se había presentado en julio de 1985, a comienzos de los 90 ya estaba en boca de todos los seguidores de los videojuegos. Además, Atari también complementaba el mercado con su modelo ST, también presentado en 1985, y rival directo de Commodore Amiga. Pero con la llegada masiva y progresiva del PC al mercado doméstico, el número de títulos fue disminuyendo para ambas plataformas. En 1988, Sega lanza su sistema de 16 bits, Sega Mega Drive, también conocida en América como Genesis, lo que convertiría a la compañía líder del mercado junto a títulos tan populares como Sonic the Hedgehog. Pero esta alegría solo duraría hasta 1991, año en el que Nintendo lanza su Super Nintendo, donde contaría con títulos que todos conocemos hoy día, Super Mario Kart, Star Fox o Donkey Kong Country, entre otros muchos. La respuesta de Sega a este movimiento de Nintendo no sería esperar sacando su Mega CD, pero esta no lograría arrebatarle la hegemonía a la SNES de Nintendo. Además, la aparición de Game Boy de Nintendo en 1989 supuso una revolución que hizo que el sistema se posicionara enseguida como líder en ventas en sistemas portátiles, gracias a su precio reducido y su enorme catálogo. Además, este sistema posteriormente evolucionaría a Game Boy Color y su catálogo no dejaría de crecer. Fueron varias las compañías que intentaron desbancar a este sistema de Nintendo en vano, así como la Atari Lynx o Sega con su Game Gear, logrando así Nintendo Game Boy un total de 118 millones de unidades vendidas. Mientras tanto, ID Software nos mostraría el futuro de los videojuegos en 1992 con su Wolfenstein 3D, y volverían a hacerlo en 1993 con su espectacular y conocidísimo Doom. A mediados de la década de los 90, y aunque no lo podáis creer, la industria de los videojuegos estaba en retroceso. La venta de consolas había caído un 17% en 1994 y un 19% en 1995. Consolas como la 3DO o la Atari Jaguar intentan competir con Sega y Nintendo, pero estas resultaron un tremendo fracaso. El 22 de noviembre de 1994 se presentó en Japón la Sega Saturn, una máquina de 32 bits con su título estrella traído de las placas de arcade Virtua Fighter, uno de los primeros juegos de pelea con escenarios, mecánicas y polígonos en 3D. Resultó un tremendo éxito, pero a los pocos días Sony haría aparición por primera vez en el mercado con su propia videoconsola, la PlayStation. Esta sería presentada junto al popular juego de carrera en 3D Ride Racer. La división de videojuegos de Sony sería el resultado de una mala negociación con Nintendo. Esto daría lugar al conocido hoy día Sony Computer Entertainment, el cual estaría encabezado por Ken Kutaragi. Sí, así es. Nintendo y Sony tenían un acuerdo por aquella época. Nintendo estaba interesado en hacer una videoconsola con lector de CD para hacerle la competencia a Sega Saturn, pero para ello encargó el chip de sonido de sistema a Sony. Lo que Sony no podía prever es que en el momento de la presentación Nintendo anuló en directo la alianza con Sony, produciendo esto que Sony reaccionara con su propia división de videojuegos. La Sony PlayStation fue presentada en Japón el 3 de diciembre de 1994, que haría lo propio el 9 de septiembre de 1995 en Estados Unidos, causando esta una fuerte impresión en el E3 de ese año.
Este inteligente movimiento de marketing le hizo conseguir una venta de 100.000 unidades tan solo en la primera semana de venta en el mercado americano. En 6 meses logró vender 1 millón de unidades y en los 2 primeros años el número de PlayStation en todo el mundo era de 20 millones. En 2001 era evidente el éxito total de Sony. Volviendo a finales de 1995, Sega mantenía en su catálogo a 7 sistemas incompatibles entre sí: Sega Saturn, Mega Drive, Game Gear, Sega Pico, Sega CD, Sega 32, Sega 32X y Sega 32X CD, lo que obligó a la compañía a abandonar sus sistemas más antiguos para centrarse en la Saturn. El Sega Pico era un juguete electrónico de Sega. El objetivo era crear sistemas de videojuegos orientados a los niños, principalmente entre los 2 y 8 años. El eslogan utilizado era: el ordenador que cree ser tu juguete. El 23 de junio de 1996, Nintendo presenta su Nintendo 64, una máquina de 64 bits que contó con obras maestras de la industria como Mario 64 o The Legend of Zelda Ocarina of Time, y que además contaba con el apoyo de importantes compañías como Rare con su Donkey Kong 64 o el Banjo-Kazooie. Sega, mientras tanto, intenta hacer frente a estos dos titanes con su increíble Dreamcast, una videoconsola que resultó ser un injusto fracaso. Debo deciros que era un gran sistema, que tenía una potencia increíble para su época y que contó con productos tan bellos y revolucionarios como la saga Shenmue, Sky of Arcadia, Virtua Tennis, Soul Calibur, Phantasy Star Online, Resident Evil Code Veronica, Sonic Venture 1 y 2, Echo the Dolphin y un sinfín de títulos de inmensísima calidad. Contaba con un sistema de discos propio de Sega que denominó como formato GDI, que consistiría en discos de una capacidad máxima de 1 GB por disco. Contaba además con un chip Hitachi de 128 bits, frente a los 32 bits de la PlayStation o los 64 de la Nintendo 64, y un sistema de almacenaje para guardar partidas muy parecido a las memory cards de PlayStation, pero con mayor capacidad, y además los Visual Memories de la Dreamcast, que era como se llamaban estas memorias, contaban con una particularidad. Estas tenían la posibilidad de interactuar con la información de ciertos juegos, haciendo posible la extracción de la memoria para poder jugar de manera externa a la Dreamcast con su Visual Memory, como si se tratase de un Tamagotchi de la época. Si estabais pensando en echar un vistazo a algún sistema del pasado, o si estabais pensando en adquirir alguna videoconsola retro y por alguna razón no pudisteis disfrutar en su momento de la Dreamcast, desde Maximum Stock Pixel os recomendamos que deis una oportunidad a la maravillosa Sega Dreamcast. A pesar de que a finales de los 90 y comienzos del 2000 existían todas estas maravillas de la industria de los videojuegos, Sony se convirtió en un peso pesado de la industria y no dejaba de cosechar un merecidísimo éxito. Su catálogo era inmenso y la calidad de la mayoría de sus productos era indiscutible. A partir de aquí, los videojuegos subirían a otra categoría, hasta llegar a convertirse en un mercado más lucrativo incluso que la industria del cine o la televisión. Los 128 bits no serían presentados por Sony hasta el año 2000, con PlayStation 2. Un año más tarde, Microsoft haría su entrada en la industria con su Xbox. 2001, sin embargo, sería el año elegido por Nintendo para presentar su GameCube, pero ante la presencia de Sony y Microsoft, esta no lograría el éxito esperado. Mientras tanto, el verdadero mercado seguía siendo dominado por el PC, destacando en este títulos como Warcraft, Age of Empires, Call of Duty, Battlefield 1942, Half-Life, Counter-Strike y otros muchos éxitos de la época. La competencia entre compañías en el mercado continuaría, pero no sería hasta 2005 cuando Microsoft lanzó su Xbox 360. La respuesta de Sony no se hizo esperar y el 11 de noviembre de 2006 Sony presenta su PlayStation 3. Nintendo, con su particular política del mercado, presentaría un sistema único y revolucionario en abril de 2006 con su nueva videoconsola familiar Wii, haciendo esta posible que Nintendo recuperase el terreno perdido. El 18 de noviembre de 2012, Nintendo pondría a la venta su Wii U, la cual volvería a suponer un fracaso para la marca. No obstante,
Nintendo seguiría triunfando en el ámbito de los portátiles con su Nintendo DS. El 15 de noviembre de 2013 se anunciaría PlayStation 4. Xbox lanzará su Xbox One el 22 de noviembre de 2013. Ambos sistemas anunciarán posteriormente sus correspondientes productos premium, PlayStation 4 Pro y Xbox One X, ambos estos con soporte para 4K. Las dos compañías apostarían fuerte por la potencia y la tecnología. Sin embargo, en marzo de 2017, Nintendo pone a la venta su sistema híbrido Nintendo Switch, dando un nuevo giro de tuerca a la industria con su curiosa propuesta. Una videoconsola híbrida entre portátil y sobremesa con un catálogo de títulos exclusivos de increíble calidad. En Maximum Stock Pixels queremos hacer una mención especial a la incorporación en esta última generación de la tecnología VR con PlayStation VR, HTC Vive o las HoloLens de Microsoft. También nos gustaría subrayar algunos de los últimos fenómenos exitosos de la industria, como han sido Candy Crush Saga o Crash Royale, o el famoso y tan polémico Pokémon Go. Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, amigos, y si es así, dadle al like, compartir en vuestras redes sociales y si queréis seguir informados de los updates de contenido, dadle a la campanita. Un abrazo a todos y hasta la próxima.